Uno de los dos kaijus más impresionantes de todos los tiempos en la franquicia de Ultraman es sin duda el nexo conformado entre los demonios Kaiju, Áboras y Vanilla. Siendo que ambos poseen un trasfondo interesantísimo, habilidades dignas de contar y ser de por sí un punto de inflexión para la serie original, me veo en la obligación de compartirles todo sobre este par de criaturas. Comenzamos. En términos de historia, situados en el corazón de Tokio, específicamente en una construcción, alguna peculiar cápsula era descubierta. Inmediatamente la patrulla científica es convocada. Logrando extraer un objeto, nuestros protagonistas quedan atónitos. Aun cuando el objeto no parecía emitir radiación, era obvio que guardaba alguna especie de misterio. Tras pequeñas deducciones, se deja entrever que esta sería una cápsula de tiempo. Quien fuera el responsable quizás tenía la intención de preservar el pasado, aunque esa no sería toda la verdad. Rápidamente la cápsula es transportada para su posterior estudio, pero en un descuido parte del material sería trasladado casualmente a otra zona. De vuelta en el cuartel se deja claro que la cápsula tiene millones de años de antigüedad que era incompatible con los humanos. ¿Será que alguna especie avanzada anterior a la nuestra habitaba la Tierra? Aún con lo apasionante de la cuestión, la patrulla no se interesaba por el periodo de la cápsula, sino por el contenido. De poseer algo peligroso podría suponer el fin de la humanidad. Se revela que dentro de la cápsula existía alguna especie de documento. Nuestros héroes se dirigen al laboratorio con el fin de conocer aún más sobre la naturaleza de la cápsula. A punto de rendirse en el descifrado, gracias a un accidente, las primeras señales escritas son reveladas. Con ello se toma la iniciativa de conocer toda la verdad. Cayendo una noche tormentosa, los procesos del descifrado y desencapsulamiento seguían en marcha. Era solo cuestión de tiempo para acceder al contenido. Por el lado del objeto que yacía perdido, este entraría en contacto con los rayos producto de la tormenta. Con ello, una reacción extraña pero continua se manifestaba. El objeto finalmente es alterado, provocando la aparición de una bestia de color rojizo y apariencia monstruosa. La patrulla es informada y se encuentra encaminada para interceptar a la criatura. Lo que parecía una noche agradable degeneraría en caos y destrucción. El equipo necesita refuerzos, pero la intuición de Hayata le decía que debía mantenerse junto al segundo material que por ahora era investigado. Al amanecer las pruebas continuaban, así como el incesante ataque del monstruo en la ciudad de Tokio. La patrulla daría todo su esfuerzo por contenerlo y eliminarlo, pero aún faltaba largo camino por recorrer. Mientras tanto, Hayata se entera de la traducción del mensaje de la supuesta antigua civilización. Este decía: finalmente hemos capturado a los monstruos diabólicos, el rojo Vanilla y el azul Áboras. Los convertimos en líquido y los hemos sellado en las profundidades. Sus jaulas no deben ser abiertas. Si estos regresan a la vida, será el fin de la especie dominante. Para el lamento de la ignorancia y la terrible curiosidad humana, Áboras había sido finalmente liberado de su prisión. Solo era cuestión de tiempo para que con su aliento corrosivo corrompiera todo a su paso. Los demonios Vanilla y Áboras habían resurgido. De ser otro el contexto, sin duda significaría el fin de la humanidad, pero aún se tenía un as bajo la manga. La patrulla se repliega dejándole parte de la tarea de defensa a los refuerzos. Áboras, mediante un paso destructivo, hace añicos la propiedad pública de la capital de Japón. Los deseos de conocimiento parecían haber condenado a los humanos. Lamentablemente el documento no contenía alguna información sobre la debilidad de las criaturas. Como pocas veces, la patrulla no debía enfrentar solamente a una, sino dos criaturas salidas del mismísimo Averno. Si bien que fueran dos kaijus era un problema, también podría ser esta la solución. Percibiendo la diferencia elemental de las entidades, era una posibilidad que al verse se enfrentaran entre sí. Aún con los riesgos que esto suponía, tenían que intentarlo. Tras el andar mortuorio de las bestias diabólicas, ambas se intersectan en medio de un estadio y al verse de inmediato pasan a entrar en conflicto. Vanilla y Áboras al parecer eran eternos enemigos. Ambas abominaciones entran en forcejeo y como producto de su intercambio amenazan a los alrededores. Después de unos intercambios de golpes, poderes y hasta mordidas, la patrulla aprovecha el disturbio para idear un plan de ataque, concentrando su artillería en Vanilla. Nuestros héroes consiguen dejar fuera al bastardo gigante rojo y consigo le otorgan la victoria a Áboras. El aliento de Áboras era tan corrosivo que su rival termina hecho una masa irreconocible.
Áboras, siendo el Kaiju Alpha, ahora dirige su ataque a la humanidad. La patrulla se quedaría sin reservas, pero ya era hora de la arma secreta. Ultraman aparece en el estadio para demostrar quién es el verdadero campeón. Áboras despliega su aliento corrosivo. Ultraman intenta esquivarlo, pero es impactado parcialmente. El Kaiju lo acorrala y lo derriba, pero nuestro héroe es lo suficientemente fuerte para resistirlo. El gigante plateado es capaz de tomar distancia, y cuando tenía la intención de lanzar un rayo Special, es lamentablemente alcanzado por el aliento corrosivo de Áboras. Si bien Ultraman es prácticamente indestructible, su energía estaba a punto de colapsar, dándole a Áboras una aparente ventaja en batalla. Tras la arremetida del monstruo, Ultraman responde con una secuencia de ataques a puntos vitales. Logra así desestabilizar a la criatura, y antes de que este colapse, el paladín de la justicia administra un triple rayo Special, mientras este sorteaba el ataque diabólico de Áboras, siendo este finalmente el fin del dúo dominante que aterrorizó a la especie dominante hace millones de años en la Tierra. Empecemos con Vanilla. A simple vista resalta su color rojo enterizo. Si bien sus facciones son simples, se deja claro que Vanilla es un Kaiju con una figura de base porcina. Tanto su nariz como su cola son una prueba clara de ello. Posee un cuello particularmente largo y una cabeza puntiaguda. Mientras tanto, por el lado de Áboras, este sí se trataría de un Kaiju mucho más convencional, curiosamente similar a Red King en morfología, específicamente sus extremidades superiores e inferiores, incluyendo su cola. De él resalta el cuerno que ostenta emulando a un rinoceronte. Aunado a ello, las fauces de Áboras, sus dientes afilados y sus ojos laterales lo dotan sin duda de un aspecto más reconocible que su rival. Cabe resaltar que ambos poseen diseños logrados y dignos de criaturas prehistóricas. En el apartado de comportamiento no hay mucho que decir acerca de este dúo Kaiju. Lo cierto es que, como relata el documento de advertencia en sus cápsulas, estos Kaiju son bestias diabólicas sin control alguno. No obedecen a nada ni a nadie y son completamente víctimas de sus instintos primarios, por lo que en específico no me atrevería a decir nada más de ellos, excepto que aparentan ser excesivamente muy territoriales. Si bien las habilidades de estos dos Kaiju son pocas, aún así vale la pena hablar de ellas. En el caso de Vanilla, este Kaiju es capaz de lanzar llamas desde su boca. Si bien no cuenta con alguna habilidad adicional, se puede intuir que es un temible oponente en combate a corta distancia. Hablando ahora de Áboras, este quizás posee algunas bondades adicionales. Aparte de ser un digno rival en batalla, esta bestia es capaz de emitir un aliento nebuloso. Al entrar en contacto, este genera una espuma capaz de inmovilizar a su objetivo o en su defecto provocar quemaduras químicas de altísimo grado. Como pudimos presenciar, incluso si esta sustancia entra en contacto con un cadáver, por ejemplo el de Vanilla, puede ser capaz de disolverlo sin ningún problema. Agregándole más puntos a las fauces de Áboras, estas son sumamente poderosas y son capaces de generar un daño brutal en combates a corta distancia. Finalmente, no podemos obviar que para ser finalmente derrotado, Ultraman tuvo que emitir 3 veces su rayo Special, demostrando que la piel de Áboras es lo suficientemente revestida como para soportar daños más allá del que los humanos puedan provocarle. Si estuviera obligado a mencionar una debilidad, no puedo dejar fuera el hecho de que la rivalidad entre estas dos criaturas fue un alivio para nuestros héroes. De ellos haber unido fuerzas, posiblemente Ultraman podría haber sido derrotado sin la intervención de la patrulla científica. Realmente me hubiera encantado saber qué hubiese pasado en este escenario, pero me quedaré satisfecho con lo vivido en el videojuego de Ultraman de PlayStation 2, donde esta idea sí sería abordada a detalle. Y bueno, mis Kyodais, esto sería todo por el día de hoy. Como siempre, agradezco su apoyo y les mando un fuerte abrazo. Conmigo será hasta en otra ocasión. Nos vemos en la gran nebulosa de M78. Hasta luego.